Un gusto saludarla, Alison. Esperemos que, pues, otros se vayan integrando, ¿verdad? A la videotutoría. Voy a dar inicio compartiendo bueno, ya aquí vamos también con Mónica, que también se está conectando. Vamos a dar unos minutitos a ver si se conecta alguien más. Mientras tanto, si tienen algo que decir o preguntar, recuerden que la dinámica de la videoconferencia, pues, va a ser igual que la anterior, a pesar de que en la presentación dice que después, al final, las consultas pueden interrumpirme para poder hacer sus consultas. Voy a iniciar compartiendo la pantalla un momentito. Me dicen si están viendo la presentación, nada más, por favor. ¿Me corroboran? Sí, ahí se Hola. bien. Ok, bueno, entonces esta es la segunda videotutoría, ¿verdad? Bueno, ya sabemos cuál va a ser la dinámica de la presentación. Ustedes me pueden hacer consultas en cuanto ustedes lo consideren pertinente. En este caso, vamos a ver rápidamente las actividades que tienen que hacer en esta unidad que están realizando en estas 2 semanas. Bueno, ya prácticamente termina la primera y continúan con la segunda, que es la elaboración del cuadro que ustedes tienen que hacer con respecto a lo que son los criterios tecnológicos y los criterios pedagógicos, integrando las TICs, ¿verdad? Además de que normalmente estas actividades van a ir complementadas con un foro que van a tener que ir desarrollando también. En el caso de la unidad número 4, inicia el 9 de marzo y finaliza el 22. En ese caso, el tema que van a desarrollar es el diseño universal para el aprendizaje, el DUA, donde ya les había hablado en la videotutoría anterior, que se trata sobre una entrevista que ustedes tienen que hacer a alguna persona docente que esté elaborando, ¿verdad? En ese caso. Con respecto a los criterios tecnológicos y pedagógicos para la integración de las tecnologías, dice que la tercera unidad se desarrolla durante 2 semanas, que consiste en seguir conociendo sobre las TICs, donde se recomienda que para su inclusión en la educación se utilice algún modelo de integración para contextos educativos como el TEPAC, el MITICA o el SAR. El objetivo es determinar los criterios técnicos y pedagógicos para la integración de las TICs en actividades didácticas que promuevan un aprendizaje inclusivo. Me imagino que ya ustedes bajaron la plantilla, ¿verdad? Que tienen que ir completando para desarrollar estos criterios tecnológicos y pedagógicos, que se les pide 5 de cada uno, ¿verdad? ¿Qué debe hacerse? Pues realizar todas las unidades, leer detalladamente la consigna de la tarea y, muy importante, la lectura del instrumento de evaluación. Siempre el instrumento de evaluación nos va a dar luz, ¿verdad? No solo quedarse con la lectura de la consigna, sino también ir a ver qué otros aspectos podrían eventualmente o cómo se le van a ser evaluados las tareas que se le están poniendo para la realización de la consigna. Por eso se les pide bueno, y que siempre lo revisen y lo cotejen antes de enviar sus tareas, ¿verdad? Descargar y completar el documento llamado Instrumento para la Integración de las TICs, que es este documento que les hablo, del cual ustedes van a tener que ir completando. Compartir el documento que ustedes hacen en el foro, ¿verdad? Ustedes tienen que completar ese instrumento ya realizado en el foro. Les recuerdo que para efectos de poder visualizar la participación de ustedes en el foro y la participación de los otros compañeros, pueden tardar 30 minutos, ¿verdad? Para que lo tengan ahí presente porque he tenido consultas al respecto. ¿En qué consiste la tarea? Pues completar el instrumento, que deben definir algunos criterios tecnológicos y pedagógicos para integrar las TICs.
¿Qué es un criterio? Creo que tenemos que partir de ahí, ¿verdad? Es una regla o norma conforme a la cual se establece un juicio o se toma una decisión. Entonces ustedes dicen, bueno, de acuerdo al modelo, yo considero que todas las, qué sé yo, que selecciono, bueno, veamos ese ejemplo que está ahí directamente en la presentación. Selecciono herramientas que tengan instrucciones en audio, ya que mis estudiantes aún no saben leer, ¿verdad? Ya usted está emitiendo un juicio. Bueno, como no saben leer, entonces mis instrucciones podría ser que además de escritas tengan que ir acompañadas de un audio, porque algunos no saben leer, a pesar de que puedan haber estudiantes que de acuerdo a la edad, pues tal vez tengan ya conocimientos de lectura, pero uno parte de lo básico, ¿verdad? En ese caso no saben leer, entonces por tanto las instrucciones deben ser en audio. Bueno, partiendo de ahí, ese es un criterio. Y ustedes, de acuerdo a lo que ustedes vayan a desarrollar, van a ir a formular 5 criterios pedagógicos y 5 criterios tecnológicos. ¿De dónde se toman los criterios? De los diferentes modelos que nos orientan sobre cómo podemos integrar las TICs. Algunos de estos modelos ya ustedes los tienen ahí, los tienen que estudiar, además de los videos, ¿verdad? Donde ustedes van a tener un poquito más de conocimiento. Considerar que a la hora de seleccionar herramientas digitales para usar en el aula, recuerde tener presente que se busca potenciar las habilidades del siglo XXI, que fue el tema que se abordó en la unidad número 2, ¿verdad? Donde ustedes desarrollaron un excelente foro. Es decir, que al usar las herramientas, los estudiantes deben, entre otras habilidades, aprender a buscar información, que resuelvan problemas, que tomen decisiones, que sean creativos, productivos, buenos comunicadores y emprenden a trabajar colaborativamente. No son las únicas habilidades del siglo XXI, ¿verdad? Son muchísimas, pero entre esas solo se mencionan algunas. Ustedes pensamiento crítico, ¿verdad? En fin, entonces ustedes tienen que ver a través del criterio que van a formular, pensar en qué herramienta les va a funcionar para ese criterio que a la vez le potencie o le ayude a desarrollar habilidades del siglo XXI. No pueden estar desligados, ¿verdad? Ejemplo de un criterio pedagógico. Actividad donde se integra las TIC, se desarrolla habilidades del siglo XXI y se considera estilos y ritmos de aprendizaje. Para mayor comprensión se destaca en negrita algunos criterios pedagógicos para la integración de las TICs. Entonces veamos que dice orientar búsquedas de información en Internet para el análisis y reflexión de un tema o contenido específico, para que después de elaborar de manera colaborativa, en pequeños grupos, algún producto, ya sea presentación, video, afiche, infográfico, en fin, que luego tengan que compartir en clase o por alguna red social. Vean que entonces en este criterio pedagógico hay una serie de habilidades, análisis y reflexión, la habilidad de colaboración, ¿verdad? Porque es en grupos, la parte de compartir, de cómo se van a exponer esas búsquedas o esa información, la parte de búsquedas de información, ¿verdad? Orientar búsquedas de información. Entonces vean que hay varias habilidades en un mismo criterio, para que ustedes más o menos se den una idea de cómo pueden ustedes, a partir de las lecturas que tienen que realizar, cómo van a formular esos criterios para entonces poder visualizar ahí la parte de las habilidades. Si tienen alguna consulta, me interrumpe, por favor. Ejemplo de criterio tecnológico. Aquí dice, continuando con el ejemplo anterior, si queremos desarrollar esa actividad que anteriormente vimos, la persona docente también debe considerar criterios tecnológicos para determinar qué realmente puede implementar la actividad en su centro educativo. Algunos criterios tecnológicos pueden ser la conexión a Internet, el equipo periférico, que no debería de tomarse mucho en consideración, y creo que por ahí en la descripción de la actividad dice que no se va a tomar como criterio pedagógico, tecnológico, poner el internet o el uso del retroproyector, ¿verdad? Porque son cosas como más técnicas, más técnicas que tecnológico propiamente cuando usted forma un criterio tecnológico. Programas o aplicaciones, redes sociales, blogs o entre otros. Para completar el primer cuadro del instrumento, recuerden que hay una serie de aspectos propiamente como
administrativos, ¿verdad? Otros que son como propiamente del grupo al cual está enfocado o se va a dirigir esos criterios. Nivel educativo, características del nivel, es muy importante. Bueno, el nivel educativo, si ponen primaria, si ponen secundaria, si ponen tercer ciclo, segundo ciclo, siempre hay que poner el grado. Primero, segundo, tercero, ¿verdad? Porque de acuerdo a las edades, pues puede hacer que el criterio tecnológico y el criterio pedagógico no sean acordes a la edad. Entonces siempre es, cuando ustedes la completen, pueden poner primer ciclo, segundo, tercero, ¿verdad? Qué sé yo. Características del nivel es caracterizar a los estudiantes y el contexto educativo en que se están desarrollando. Aquí dice, puede usar datos ficticios. Si usted no tiene todavía la experiencia laboral, entonces usted parte de supuestos. Para completar el segundo cuadro del instrumento, debe realizar todo el material de búsqueda de 5 criterios tecnológicos y 5 criterios pedagógicos que permita integrar las TICs, ¿verdad? Siempre estos criterios que ustedes van a formular tienen que integrar las TICs, ¿verdad? No pueden dejar las TICs por fuera, ¿ok? Para cada criterio debe hacer una justificación de por qué hay que considerar dicho criterio, o sea, ahí tienen que justificar. Puede ser un párrafo, puede ser dos, pueden ser tres, lo que ustedes consideren necesarios. No se limiten en la justificación, porque hay a veces justificaciones tan vagas que en sí no dicen nada, ¿verdad? Entonces, no justifiquen de que puede ser solo de un párrafo, pueden extenderse. Incluso para mencionarles aquí, tanto en los criterios tecnológicos como pedagógicos, o inclusive en la introducción, pueden usar citas, porque ya fue una de las consultas que me hicieron. Veamos entonces la plantilla que ustedes tienen que desarrollar. Nivel educativo, seleccione un nivel educativo para la integración de la STIL, puede ser preescolar, primaria o secundaria. ¿Ok? Recuerden poner el grado. Características del nivel educativo, describa las principales características del nivel educativo seleccionado. Por ejemplo, necesidades, intereses, competencias, habilidades que desean desarrollar, entre otros. Entonces, ustedes con esa guía que tienen a decir, bueno, ¿qué necesidades tiene el grupo? ¿Cuáles son sus principales intereses? Pueden irse guiando para poder completar esa fila. ¿Qué competencias tienen o no tienen competencias? ¿Qué habilidades ustedes desean desarrollar, ¿verdad? Con, con ese grupo. El contexto educativo describe el contexto de nivel educativo seleccionado. Por ejemplo, cómo es el lugar donde se ubica el centro, si es rural, si es urbano, siempre es importante. El lugar donde viven las personas estudiantes puede indicar aspectos sociales, ¿verdad? Culturales, económicos de la población. Ok, y luego vienen las otras columnas que son los criterios tecnológicos, la justificación, los criterios pedagógicos y la justificación. Aquí me hubiera gustado más bien haberlo acomodado diferente. Haber acomodado primero los criterios pedagógicos, la justificación, los criterios tecnológicos y la justificación. Porque la idea, y lo me parece como más lógico, porque a veces formulan un criterio tecnológico y un criterio pedagógico, pero el criterio pedagógico como que no tiene mucha relación con el criterio, perdón, el criterio tecnológico no tiene mucha relación con el criterio pedagógico. Entonces yo creo que si ustedes primero formulan el criterio pedagógico, con base en ese criterio ustedes podrían decir, bueno, ¿qué herramientas necesito? ¿Qué ocupo para poder desarrollar ese criterio pedagógico? Creo que esa sería como la lógica. Primero el criterio pedagógico y luego el criterio tecnológico. Que siempre el criterio tecnológico le dé soporte al criterio pedagógico, ¿verdad? Pero bueno, veámoslo aquí como está formulado. Dice, un criterio tecnológico dice pertinencia de la herramienta. Ahí estamos hablando de las aplicaciones, ¿verdad? La tecnología seleccionada, háblese de cualquiera de las aplicaciones o cualquier otro dispositivo, puede ser físico también. La tecnología seleccionada debe ser adecuada para el contenido, las actividades y los estudiantes involucrados, ¿verdad? No puede ser posible que yo vaya a poner una aplicación muy complicada, ¿verdad? Que tenga un nivel de complejidad en su uso, cuando tal vez la población que yo tengo para la cual está enfocado, esta plantilla y estos criterios sean, por ejemplo, para preescolar. Entonces, ahí tendría uno que ver más o menos cuáles son las estrategias que se van a utilizar, pero en este caso no estamos hablando de estrategias, sino solo de criterios. Entonces dice, bueno,
La tecnología seleccionada debe ser adecuada para el contenido y los estudiantes involucrados. Dice, una herramienta adecuada puede estimular la participación de los estudiantes y generar un ambiente de aprendizaje más dinámico. Contrario sería que una herramienta no adecuada, pues no generaría esa participación esperada, ¿verdad? Entonces vean la formulación de los criterios. Tienen que estar un poco elaborados. Muchas veces nada más ponen, qué sé yo, internet. Bueno, pero ¿internet qué? ¿Verdad? Entonces hay que, veamos el criterio pedagógico, formación continua a través de talleres para la actualización de docentes. Vean que si yo me pongo a pensar en este criterio pedagógico, no tiene mucha relación con, con el criterio tecnológico, porque el criterio tecnológico está obedeciendo a los estudiantes, está enfocado en los estudiantes que puedan hacer uso de la tecnología que sea adecuada, ¿verdad? Y que que vaya a responder a las actividades de los estudiantes. Pero si nos fijamos en este criterio pedagógico, formación continua, pero está enfocada hacia los docentes, claro, respondiendo a alguno de los modelos. De ahí la importancia, que diría yo, de que ustedes puedan formular sus criterios pedagógicos, pero que el criterio tecnológico sea como el complemento a ese criterio. Pero bueno, aquí está planteado de esta forma. Entonces, formación continua a través de talleres para la actualización de los docentes. ¿Cuál es la justificación? Los talleres permiten que los docentes adquieran las habilidades y conocimientos necesarios para utilizar las TICs de manera efectiva en sus clases. Esto los empodera para diseñar actividades innovadoras y personalizadas. Aquí digo, aquí estoy justificando porque una formación continua, ¿verdad? Para docentes. Básicamente esto es lo que ustedes tienen que hacer en esta unidad 3, desarrollar 5 criterios tecnológicos, 5 criterios pedagógicos. ¿Podrían tener o no relación? Mi recomendación sea que estén íntimamente relacionados, ¿verdad? Y que inclusive puedan invertir el orden. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta o está Yo, todo profe, claro. Sí, adelante, dígame. No puedo ver buenas quién es noches. porque... Sí, ¿quién es? Perdón. Laura, es que hasta ahorita me metí porque hasta ahorita me voy a ingresar al Ok, Teams. perfecto. Laura, adelante con su consulta. Profe, yo ahí las conclusiones lleva cita. En las justificaciones llevan citas, ¿verdad? Si usted quiere, puede justificar mediante citas, claro que sí. Puede ser de dos autores. Sí, sí, no hay problema. Y, ok, Incluso, dígame. adelante. No, como usted me indica que entró un poquito más tarde, ya yo había Sí, me mencionado costó. ajá, que inclusive en la justificación, en el propio, en la, en los criterios, en la introducción pueden usar Ujú. citas, no hay problema. Y que en el caso de la justificación, a pesar de que se menciona que un párrafo, ustedes pueden extenderse más para que quede mejor fundamentada la justificación. Profe, y en este caso uno habla sobre cualquier escuela, digamos, por ejemplo, yo quiero hablar de una escuela rural y me enfoco en esa escuela, digamos. Sí, claro, sí, porque cuando usted va a formular su criterio o sus criterios, debe de responder al nivel educativo, debe responder al contexto, ¿verdad? Entonces, a las características que tienen los estudiantes. Entonces, sí, claro que sí. En este caso, digamos, yo siempre voy a hacer los trabajos en una escuela unidocente, puedo hablar de, digamos, de esa escuela, digamos, pero ahí dice Sí, que uno tiene que agarrar un grado en específico, puedo hablar cualquiera, como normal, digamos. sí, puede ser de preescolar, primario, secundaria. Importante, Ok. usted no tiene que ir al centro educativo. Ah, no, no, es que como Ok, siempre voy ahí, ya uno tiene una ok, idea de sus necesidades y exacto. cómo está la Sí, situación, entonces, conoce mejor la población y las necesidades y eh, demás. exactamente, entonces Ujú. esa era mi consulta. Sí, porque inclusive más anteriormente se había hablado de que podemos partir de supuestos, ¿verdad? De que si usted no tiene experiencia o no tiene conocimiento, pues usted puede partir de supuestos. Bueno, que si tienen tecnología, que si viven en un lugar rural o urbano, en una institución donde cuenta con la tecnología de punta, otra que no, que es muy básica, o otra del todo que no
que no tiene ningún recurso tecnológico, pero en este caso Ajá, tenemos que partir de que al menos tiene lo básico, ¿verdad? Porque como tratamos de integrar las TICs, pues entonces tenemos que formular algunos criterios, ¿verdad? sí, sí, porque en este caso yo voy a hablar de una escuela de unidocente, digamos, en la zona indígena, entonces siempre voy a hacer prácticas ahí, entonces tenía como ganas de plantearlo ahí. Ok, perfecto, muy bien. Ujú, está bien. Ok, Sí, listo. sí importante que en el nivel educativo, de qué es escuela, ¿verdad? Si es de primero o segundo ciclo, poner, además del ciclo, poner el grado. Si es de Ok, primero, si es de segundo, si es de tercero, quinto, sexto, qué sé yo, ¿verdad? sí, primer ciclo de segundo grado, digamos. Ok, exactamente, exacto. Ok, Ujú, ya me quedó claro ahí. ok, Gracias, pro. con Mañana mucho veo, o gusto. bueno, ¿usted va a subir la tutoría ahorita o mañana? Bueno, voy a subirla de una vez. Tarda su tiempito, ¿verdad? Mientras la bajo y la subo a YouTube y todo, y cuelgo el enlace. Ah, bueno, no, no, es igual salgo ahorita hasta las 10:30 de trabajo, sino para revisar lo que, ya como entré tarde, sino para chequear un poquito más. Ok, perfecto, con mucho gusto, Gracias, pro. con gusto. ¿Alguien más con alguna consulta? Porque prácticamente aquí terminaríamos lo que es la unidad 3. Ninguna. Bueno, entonces sigo adelante. En la unidad 4, que es la que sigue, ¿verdad? Pero como en esa unidad no tenemos biotutoría, sino casi que al final, para explicarlo el proyecto, entonces voy a tratar rápidamente lo que es lo del diseño universal para el aprendizaje. La cuarta unidad se desarrolla durante 2 semanas también, ¿verdad? Tienen 2 semanas para desarrollar la actividad. Consiste en hacer un abordaje sobre el DUA y cómo las TIC nos ayuda a integrar los principios del diseño universal en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El objetivo es reconocer el diseño universal para el aprendizaje como un modelo apoyado en las TICs que garantice la accesibilidad al aprendizaje y la integración de la diversidad de las personas estudiantes. Bueno, el DUA, ¿verdad? Ese es el tema de investigación que ustedes van a tener que hacer o de estudio, ¿verdad? Y posteriormente, con todos los insumos académicos que se les da a través de la unidad, van a tener que desarrollar una entrevista a un docente que esté ejerciendo para poder ustedes que puedan analizar a través de esa entrevista qué tanto conocen los docentes del DUA y sobre todo si lo están aplicando. Ese es el objetivo de que ustedes puedan hacer esa entrevista. Tiene que ser, eso sí, de un docente que esté en ejercicio, ¿verdad? No puede ser una persona que no esté ejerciendo, para que lo tomen en consideración. Vamos a ver, el DUA es un enfoque educativo que busca eliminar las barreras de en la enseñanza y el aprendizaje para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus estilos de aprendizaje, capacidades, necesidades o contextos, tengan las mismas oportunidades de aprender y participar, ¿verdad? Ese es el objetivo principal. Poder nosotros garantizarnos que todos los estudiantes, el conocimiento que nosotros queramos hacerle llegar a ellos, contenidos y demás, pues les llegue a todos, ¿verdad? No que a unos les llegó y a otros no, y entonces ahí no habría, se harían más barreras en el aprendizaje para los chicos. Relación del DUA con las TICs. Las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas claves para aplicar el DUA. ¿Por qué? Facilitan accesibilidad. Entonces ahí vamos a ver ya de acuerdo a las necesidades, qué sé yo, si tenemos un chico o una chica con una baja visión, pues tenemos los lectores de pantalla o una persona que sea con problemas auditivos, también subtítulos, traductores, ampliadores de texto o software interactivo que permiten que estudiantes con necesidades específicas accedan a los contenidos. Ofrecen variedad de formatos también, ¿verdad? Unos aprendemos escuchando, otros aprendemos viendo, otros aprendemos haciendo. Entonces ahí podemos partir de videos, infografía, juegos, simuladores, plataformas digitales y aplicaciones educativas que permita presentar la información de múltiples formas. Favorecen la personalización. Las TICs permiten adaptar las actividades al ritmo, intereses y estilos de aprendizaje de cada estudiante, ¿verdad? No es que la TIC se adapte propiamente a ese aprendizaje, sino que nosotros adaptamos esas actividades haciendo uso de algunas TICs para que la persona estudiante pueda ir avanzando a su ritmo.
Promueve la participación activa. Herramientas como foros, blogs, Padlet, Kahoot, Teams, Canva, entre otras, estimulan la colaboración, el pensamiento crítico y la creatividad. Y ahora con el uso de la IA, pues también podemos hacer uso de la IA y investigar o indagar qué otras herramientas podría, por ejemplo, para facilitar todas estas características que debe de facilitar el DUA. En el caso de colaboración, bueno, qué otras aplicaciones, además de las que se mencionan aquí en la presentación, podríamos utilizar, ¿verdad? Igual para las otras características. ¿Qué hay que hacer en la unidad 4? Bueno, igual que siempre, realizar todas las lecturas de la unidad 4, leer detalladamente la consigna de la tarea, utilizar los documentos que están en el apartado de recursos, las preguntas bases para la entrevista y la plantilla para el reporte de la entrevista. Ya se las voy a mostrar y participar nuevamente en el foro, ¿verdad? Siempre esas actividades tienen ese complemento en el foro. ¿En qué consiste la tarea? Dice, la tarea consiste en reconocer la importancia del DUA y el uso de las TICs para garantizar la accesibilidad y la integración de todas las personas al proceso de aprendizaje. Se debe realizar lo siguiente, realizar una entrevista a una persona docente en ejercicio para conocer su opinión sobre el DUA y la forma en que lo aplica en las lecciones. Para orientar la entrevista puede utilizar el documento llamado Preguntas Base para la entrevista, que se encuentra en la sección de recursos, en las lecturas obligatorias, ¿verdad? Ingresar al foro, mi experiencia con entrevista, realice su participación respondiendo con un párrafo cada una de las preguntas que encontrará para orientar la educación, la discusión. Ahí entra en el foro, hay unas preguntas y usted contesta, ¿verdad? Ok, entonces veamos aquí más o menos cuál es el documento de las preguntas base. Creo que son un poquito más, pero aquí hay algunas. Dice, preguntas bases para la entrevista. ¿Qué entiende usted por diseño universal para el aprendizaje? Esas son algunas de las preguntas que ustedes tendrían que realizarle a la persona que van a entrevistar. ¿Conoce usted los principios del diseño universal para el aprendizaje? ¿Implementa usted en su mediación pedagógica algunos aspectos del diseño universal para el aprendizaje? Si la respuesta es afirmativa, indique la forma en que lo implementa. Hay que preguntarle, bueno, ¿lo implementa? Sí, ¿cómo lo hace? ¿Ok? Si la respuesta es negativa, indique por qué no integra el DUA, ¿verdad? Entonces hay que preguntar, no, yo no lo integro, ¿y por qué? Entonces, que justifique la persona, ¿verdad? Que no sea ese tipo de entrevistas de sí, no, ¿verdad? Como si fuese una entrevista cerrada. Considera que todas las personas docentes deberían aprender y aplicar el DUA, justifique su respuesta. Utiliza algunas herramientas digitales en su mediación pedagógica. Si la respuesta es afirmativa, indique cuáles herramientas, ¿verdad? Y ojalá que le diga por qué, cómo, ¿verdad? en qué situación específica las utiliza. Si la respuesta es negativa, indique por qué no utiliza las herramientas digitales. ¿Considera usted que las herramientas digitales pueden ayudar a implementar el DUA? Y que conteste sí, pero siempre, ¿verdad? Hay que ser a veces habilidoso, porque hay personas que nada más se concretan así, ¿no? Entonces hay que ver de qué forma nosotros pues indagamos un poquito, metemos una conversación para poder sacar información. Esas son algunas de las preguntas. Ahora veamos la plantilla para el reporte de la entrevista. Agregar una portada, ¿ok? Agregar una introducción, informe de la entrevista, persona que entrevista, serían ustedes, ¿verdad? Persona entrevistada, nombre, primer apellido y segundo apellido, región educativa, lugar donde se ubica el centro educativo de la persona entrevistada. Inclusive poner el nombre del centro educativo donde labora esa persona. Luego viene el desarrollo de la entrevista. En este espacio incluye las preguntas realizadas durante la entrevista y un resumen sobre las respuestas obtenidas. Cada respuesta debe ser al menos de un párrafo de 10 renglones. Vean, en este caso, dice que puede ser al menos 10 renglones, pero a veces no alcanzan ni a 3. Entonces digo yo, bueno, aquí falta un poquito de habilidad, ¿verdad? Del entrevistador para poder de alguna forma indagar más y poder justificar y poder desarrollar un poquito el tema, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tomen eso en consideración. A veces puede ser que no alcancen los 10 renglones, pero está bien explicado, también es válido, ¿ok? Y el último apartado es de las conclusiones. En este espacio se presenta una síntesis de la entrevista, incluyendo su opinión como entrevistador. Usted tiene que dar su opinión. La conclusión debe ser de al menos 3 párrafos sustentados
con los aportes de los autores de las lecturas. Entonces vean que, que aquí pueden, puede ser que aquí sí les pide que tienen que tener citas en la conclusión, pero también la pueden usar en la introducción, ¿verdad? Para que lo tomen en consideración. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a estos dos documentos que ya ustedes van a tener cuando se habilite la unidad 4 y que van a tener que bajar. No sé si tienen alguna consulta. Ninguna. Bueno, entonces sigo adelante. Profe, perdón. Sí, dígame. El trabajo de la unidad 4 requiere sello de No, la sede universitaria ni no, el... nada, no Ok, requieren nada. Sí, en el curso anterior o la última vez que lo medí, sí hubo una persona que necesitaba una carta o algo así. Creo que por ahí está en la unidad, si no yo se las facilito. Pero no lleva ningún sello de la universidad, ni ninguna firma, ni nada, nada más como un documento de respaldo. Si es que necesitan y le solicitan algún documento probatorio que ustedes necesitan hacer esa entrevista. Ahora, ¿qué deben de considerar? Y algunos me dicen, profe, pero si es que el docente que conozco está muy lejos, o qué sé yo, ¿verdad? Siempre hay formas. Y qué bien, pues, utilizar las TICs, ¿verdad? Y las aplicaciones que tienen. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que, además, aquí no lo incluí, pero ustedes tienen que mostrar evidencias de cuando realizan la entrevista. ¿Qué es importante en esas evidencias? Se les pide o una foto o audio o videos, o unas fotos, por decir fotos, audios o videos. En el caso de audios, yo pienso que siempre es importante uno identificarse quién es uno, ¿verdad? Cuando hace una entrevista, bueno, yo soy fulana de tal, voy a iniciar la entrevista a fulano de tal, porque, en fin, siempre tiene que haber como una parte de introducción en el caso de los videos, igual en el caso de audio. ¿Qué pasa con las fotos? Que vi algunas fallitas que tenían ahí, por ejemplo, ponían una foto, nada más, como una persona ahí en un escritorio, pero una persona, pero ¿quién es esa persona, verdad? Aunque en el documento diga el nombre de la persona entrevistada, pero siempre tiene que haber además una foto donde usted está haciendo la, la entrevista, porque es una evidencia que usted fue a hacer la entrevista, ¿verdad? Entonces, que si ponen una fotografía o varias fotografías, al menos las etiqueten, quién es fulano de tal, quién es el entrevistador y quién es el entrevistado. Eso es muy importante. Entonces, tienen tres maneras de mandarle evidencia: audio, video o fotografías, para que lo tomen en consideración. Otro aspecto que me gustaría aclararles es que ustedes también lo pueden hacer por WhatsApp, ¿verdad? Hacer una reunión, una videollamada con alguna de las personas, no necesariamente tienen que ir a la institución, ¿verdad? Ponerse de acuerdo con esa persona si es que no quiere la persona que lleguen al sitio donde trabajan, también es válido, ¿verdad? Entonces, para que ustedes, sí me gusta como que sea más persona a persona, porque podrían hacer un formulario con las preguntas, pero resulta ser que a veces como que escriben menos, o entonces usted tal vez no va a obtener el resultado que usted anda buscando. Además de las preguntas base, se les sugiere, no se les sugiere, se les solicita que hagan ustedes de su propia, de su propia creatividad, que de acuerdo a cómo se va desarrollando la entrevista, que otras dos preguntas, pero ya no de las planteadas en el documento, sino propias de ustedes. También se les solicita eso para que puedan ampliar un poco más la entrevista con respecto al tema. No sé si tienen alguna consulta. Espero que no se me vaya ningún detalle, pero con la entrevista es esto, los dos documentos, el entrevistador, la entrevistada, ¿verdad? O el entrevistado. eh, Él tienen que hacer las preguntas que vienen en la plantilla, pero también tienen que formular sus propias preguntas y deben de venir en la plantilla de reporte de entrevista cuáles fueron Disculpe esas que preguntas que ustedes formularon. ¿Sí? Adelante. soy Mónica. Es que Sí, tengo la Mónica. duda, no he leído todavía esta tarea, pero me gustaría saber si hay alguna cantidad de preguntas o puede ser libre o solo con las bases. No, se les dan las preguntas base. Con esas preguntas son las que ustedes tienen que desarrollar la entrevista, pero además se les solicita que también hagan preguntas propias. Se puede hacer dos, tres preguntas adicionales
pero que son suyas, no son de las que están ahí. Ok, gracias. Con gusto. Profe, la unidad 4 se habilita hasta el 9. Exactamente, hasta que termine la unidad 3 se habilita. Pero vean, ahí hay unas 6 preguntitas que ya pueden Ajá, ir, sí, ¿verdad? es que yo hubiera Ajá. aprovechado porque tengo que ir la otra semana. Ujú. Entonces, hubiera aprovechado para hacerle la entrevista a esa docente. Ok, lo que pasa es que todavía no sabes qué más hay, ¿verdad? Exactamente, entonces Exacto, tendría que guiarme solo con estas preguntas. exacto, y no sabemos ustedes todavía y no se las puedo enviar todavía, ¿verdad? Porque no me autorizan. Pero usted sí puede más o menos irse dando una idea de cuáles son las preguntas, puede aprovechar la visita que va a ir a realizar y entonces de alguna forma ya usted va, ¿verdad? Y como diciéndole, mire, tengo que hacerle una entrevista, y usted pues, ahí usted puede, quiere que vuelva, puede hacérselo por WhatsApp, en fin, tal vez puedes, o por alguna otra herramienta que le permita hacer una videollamada, ¿verdad? Para que lo tome en consideración, ¿verdad? Entonces también, tal vez se evita es nuevamente tener que ir. No Ok. necesitan sellos, ¿verdad? No necesitan ningún sello, ni ninguna firma, ni nada. Entonces, creo que eso les habilita mucho también o les facilita el hacer la entrevista. Ujú. Si fuera por WhatsApp, me imagino que basta con una captura en evidencias. Sí, una o varias, ¿verdad? O puede grabar la llamada Ok. también. Ujú. Ujú. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra consulta? Ninguna. Bueno, entonces, nada más para finalizar, ¿verdad? Recordar la responsabilidad de cada estudiante, ingresar a la plataforma constantemente, entre 4 a 5 veces a la semana, revisar el foro de consultas, el correo, los avisos y las calificaciones. La primera tarea ya está revisada, todavía no he subido las notas a la plataforma de notas, esperando por si alguien tiene, ¿verdad? Alguna observación, en fin, ¿verdad? Leer todos los recursos y consignas de las tareas, revisar los criterios de la evaluación. La comunicación oficial es mediante el correo interno y el foro de consultas. Las tareas se deben presentar en las fechas indicadas y solamente se recibirán a través de ese espacio. Esta asignatura no tiene exámenes ni de reposición. Y normalmente todos los trabajos, ¿verdad? Todas las unidades se abren el lunes y se cierran los domingos. Voy, voy a, voy a dejar de compartir para finalizar. Ok. Algo que sí quisiera como retomar a raíz de una apelación que recibí por el medio del sistema propiamente, ¿verdad? También les mandé un video, ¿verdad? A mí no me molesta que me hagan apelaciones, para nada. Lo que pasa es que el sistema de apelaciones a veces me llega un poco tarde. En este caso, por estar iniciando el curso, pues llegó muy temprano, ¿verdad? Y pude verla. Pero al final del curso, a muchas veces las apelaciones se quedan inclusive hasta para después de finalizado el curso. Entonces quería mencionarles, porque en la primera videotutoría no lo olvidé, ¿verdad? Omití decirles, bueno, que ahí está el sistema, que ustedes tienen el enlace, pero cuando hay alguna situación de que, por ejemplo, necesitan que les revise, por ejemplo, la tarea número 1, que era la del mapa conceptual, y usted considera que tal vez la nota en uno de los criterios considera que no, que si le rebajé 1 o 2 puntos, o del todo se le puso 0 puntos, háganlo a través del correo, es más rápido y es más fácil de resolver, ¿verdad? Ya cuando la persona, si a pesar de la respuesta que yo le di, no quedó satisfecha, pues entonces lo puede elevar a través del sistema. Es una recomendación, no quiero decir que no lo puedan hacer el sistema, es completamente válido, ¿verdad? Es su derecho, pero creo que esas cosas se pueden resolver de una manera más rápida a través del correo. Bueno, yo creo que sería eso. No sé si tienen alguna otra consulta. Si no, agradecerle a Mónica y Alison. Se me perdió Laura, no sé, no la veo. Este, por la asistencia, ¿verdad?
Y nuevamente pedirles las disculpas a los que estuvieron el martes. Fue imposible, no hubo forma, o sea, sí se hizo el enlace, sí logramos conectarnos, pero no me escuchaban. La interferencia era tal que no podían escucharme, razón por la cual mejor prefería hacerlo ahora a fin de semana, casi a fin de semana, para poder que tuvieran chance de leer el correo, que pudieran ingresar y que pudieran participar. Pero igual, muchas gracias a Alison y a Mónica por haberse conectado. Espero pues que sea un poquito de ayuda este espacio que compartimos. Queda solamente la tercera videotutoría donde se va a hablar específicamente de lo que es el proyecto, ¿verdad? Para que lo tomen en consideración. Y recordarles que en la unidad número 5 es un trabajo en grupos, por lo cual deben estar muy atentos para hacer la selección de ese grupo. Bueno, si no tienen nada más que ninguna otra consulta, a Alison y a Mónica, nuevamente muchas gracias por la compañía y nos vemos Dios mediante. Hasta luego. Chao. Muchas Buenas noches, gracias. Buenas noches. gracias. Con gusto.